día, amada Iglesia Templo Santo, celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura y le confirmarán si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo. Luego verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar, las sillas se encuentran a distancia de 2 metros, no puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio, no se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio además se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicará la salida siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y los esperamos en el amor del Señor Jesús. Y lo que has hecho en las vidas de nuestra familia. Señor, te damos toda la honra y la gloria. Oh, mi amado Salvador.
que siento con mi amado Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, mi amado Salvador. Yo te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Por lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Y, Señor, por todo, Jesús, lo que nos has dado hasta ahora, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Bienvenidos a nuestro culto familiar de la Iglesia Templo Santo. En esta noche vamos a estar compartiendo el tema valorando la necesidad humana en el día de reposo, según Mateo capítulo 12, el versículo 1 y 8. Y los temas, el día de reposo y la controversia de Jesús con los fariseos por causa del día de reposo. Yo les invito a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos gracias de manera especial por permitirnos reunirnos en esta noche, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que nos perdones toda falta que hayamos cometido de palabra, de pensamiento, de hecho. Nos arrepentimos en tu nombre, Jesús, y te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. Tu nombre, Jesús, reprendo toda fuerza contraria, todo lo que impida que podamos escuchar y tomar tu palabra en esta noche, Señor. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro en esta hora. Gracias te damos, Señor. Mateo 12, del 1 al 8, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios nos bendiga. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo es una palabra hebrea, Shabbat, que significa descanso. Fue instituido en la creación. Lo encontramos en Génesis 2:3, donde dice que Jesús, después de haber trabajado 6 días, descansó al 7º día, o sea, sábado. Fue instituido
este día también en el Decálogo, en los 10 mandamientos, donde dice: acuérdate de santificar el día de reposo. Y continúa con el día del Señor en el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús instituyó este día de reposo para que a nivel universal todo el mundo pudiese trabajar 6 días y tomar de estos 7 días de la semana uno y poder descansar de todas las labores. Comenzó un sábado porque el Señor trabajó 6 días, el séptimo día descansó, y al mismo tiempo el pueblo judío también celebraba ese día por la liberación que Dios le hizo, que lo sacó de la esclavitud y le dio reposo de sus maltratos, de toda esa esclavitud. Luego continúa este día de reposo en el Nuevo Testamento. Los discípulos y Jesús honran este día hasta el día de su resurrección en Mateo 28:1, es decir, que dice en esa palabra que pasado el día de reposo, el primer día de la semana, es decir, domingo, que resucita Jesús, a partir de ese domingo es cambiado el sábado por el domingo. Pero ¿cuál es la esencia? Que haya un descanso, que haya un reposo. De sábado pasó a domingo. ¿Por qué pasó a domingo? Porque esta es una de las obras grandes, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a resucitar, nos justificó, nos redimió, nos santificó y nos libró de la condenación eterna. Entonces, a partir de este día es el día del Señor por esta gran obra que Él hizo en toda la raza humana. Y después que el Señor resucitara, pues se consagró este día. Y el día del Señor en memoria de su resurrección es ese día. Los encontramos en Hechos 27 y en 1 Corintios 6:12, donde dice que el primer día de la semana, o sea que el domingo, que vayan recogiendo para que ese día haya que llevar. Y Hechos 27 dice que los discípulos se reunían ese domingo para compartir el pan, para alabar al Señor. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento el día de reposo era sábado porque el Señor terminó 6 días y al mismo tiempo el pueblo de Israel fue liberado, por eso era el Shabbat, que es sábado. Pero una vez que Jesús lo cumple y reposa muerto allí en su tumba y resucita el primer día de la semana, que es domingo, entonces este día de reposo es cambiado el domingo. Es así como nosotros vamos todos los domingos a la iglesia y celebramos el día del Señor. ¿Por qué? Por la obra grande que nos hizo de librarnos de la condenación eterna y porque lo estamos esperando. Y los discípulos también toman este día para celebrar. Ahí está Hechos 20, versículo 7 y 1 Corintios 16, 7. Mateo 5, 17 dice algo muy importante. Y Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso Jesús y los discípulos guardaron el día de reposo un sábado hasta la resurrección. Una vez que resucitó, es cambiado a domingo, como lo estamos viviendo hoy actualmente. ¿Cuál es la esencia o el fundamento por el cual el Señor creó un día de reposo? Bueno, primero, para satisfacer las necesidades físicas, morales, espirituales y sociales de los hombres. Segundo, proveer un tiempo adecuado para la instrucción bíblica, la adoración privada y pública a Dios. Tercero, brindar un periodo adecuado de descanso, de cansancio del trabajo secular. Entonces, claramente el Señor enseñó primeramente al pueblo de Israel y después lo instituyó, como lo acabo de explicar ahora, de que debe haber un día de descanso.
y que ese día de descanso, ese día de reposo, el Señor lo creó, lo instituyó para que después de una semana de trabajo, el hombre, el ser humano, necesita descansar físicamente, porque el cuerpo necesita ese descanso. El Señor fue y descansó. Necesita buscar al Señor un tiempo adecuado donde pueda orar, donde buscar al Señor, donde pueda compartir, porque la parte social, una recreación, o sea, es un día dedicado al Señor, un día donde se comparte, dedicado al Señor juntamente con la familia, los amigos, es un día donde usted va a evangelizar, un día usted visita, total, que es el día del Señor. Ese día no debe haber trabajo. Este día fue otorgado a los hombres y a los animales como un privilegio, no como una carga. Ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Entonces Cristo, cumpliendo toda esta justicia, todo este día de reposo lo cumplió, limpió este mandamiento de las interpretaciones externas y agregados farisaicos y rabínicos que ellos habían enseñado en cuanto a este día de reposo. Es así como en Mateo 12:1, el versículo 1 y 2, encontramos que hay una controversia de Jesús y los fariseos por causa del día de reposo. En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Definitivamente el guardar el día de reposo, el Shabbat, es uno de los mandamientos del Decálogo. Ahí en Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es importante el día de reposo para santificarlo, para honrar al Señor. Entonces, el hecho de santificar este día de reposo estaba relacionado con tratar de manera diferente al resto de los días de la semana, ¿cierto? Por lo que muchas tareas cotidianas se dejaban de hacer, entre ellos trabajar con el fin de acercarse más a Dios. Este era el día de santificarlo, de dejar de hacer. Este día debía ser diferente a los demás, porque paramos de hacer todas estas tareas para buscar más al Señor, para compartir juntamente con la familia y acercarnos a Él. Ahora, en el Antiguo Testamento dice que el violar esta ley significó la muerte de un israelita en tiempos de la peregrinación en el desierto. Lo vemos en Números 15, 32 y 35. Dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y Jehová dijo a Moisés: irrevisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Ahora, por tanto, era prohibido trabajar ese día y su desobediencia se pagaba con la muerte, porque en esos 31:15 dice: 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Efectivamente, hasta el día de hoy, hermanos y hermanas, el día de reposo es sagrado para el Señor. Para nosotros es un domingo. Para el pueblo judío en aquel tiempo era sábado, por lo que ya le expliqué anteriormente. Pero este día domingo es un día sagrado que hay que santificarlo, y efectivamente en el Antiguo Testamento pues acarreaba la muerte. Pero, ¿cuál era el problema entonces? ¿Qué era lo que estaba pasando con Jesús y los fariseos? El problema era que los fariseos le hacían una interpretación, una mala interpretación del día
de reposo. Y es así como ellos llegaron a inventar una cantidad, de reglas, y fuera de esas reglas las subdividían. Por ejemplo, entre esas reglas estaban que arrancar espigas se consideraba cosechar. Y ustedes saben que cosechar es recoger todo lo que ya la producción que hay. Y eso es un trabajo. Eso sí es verdaderamente un trabajo, porque hay que recoger todo lo que ya se ha cosechado. Consideraban que restregar las espigas para que el grano saliera se consideraba como trillar. ¿Qué era trillar en ese tiempo? Cuando eran cantidades pequeñas de espigas, ya sea de trigo, de granos que hubiese en ese momento, ellos cogían un palo y empezaban a palear para que saliera el grano. Pero cuando eran grandes cantidades utilizaban bueyes y utilizaban como especie de unos listones como de 70 centímetros y al final le acomodaban una piedra. Los bueyes iban arrastrando esta herramienta e iban trillando, y así el trigo pues iba saliendo, el grano. Ahora, ellos consideraban que los discípulos, por arrancar las espinas, lo consideraban, el hecho de arrancar las espinas ya están cosechando. El hecho de restregarlo con las manos para salir el grano, ya estaban trillando. Y ambas acciones las consideraban ellas como un trabajo. Y por eso les decían al Señor que ellos estaban violando el día de reposo. Entonces, es así como Jesús les muestra su error, apelando a 4 fuentes de autoridad de la palabra de Dios. Veamos cuáles son esas fuentes. La primera, dice que las escrituras inspiradas aprueban la necesidad humana ante las reglas. Y le cita un pasaje. Vea cómo Jesús utiliza la misma palabra para demostrarle a los fariseos que ante toda regla, ante todo lo que haya, debe primar la necesidad humana. Y es así como les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, en primer lugar, Jesús le hace ver a estos fariseos que la necesidad y el bienestar humano está por encima de cualquier tradición religiosa, apelando a una historia de las mismas escrituras. Por eso es que en esta primera parte dice que las escrituras inspiradas prueban la necesidad humana. Es la misma palabra con la cual Jesús le está diciendo que ante toda regla, que ante todo lo que había, debe primar la necesidad humana. Esto lo encontramos en Levítico, capítulo 24, del 5 al 9. Usted lo puede leer. Ahí están dando instrucciones de cómo los sacerdotes debían tomar flor de harina, cómo debían cocerla, cómo debían hacer 12 tortas, cómo debían colocar en las mesas con hilera, y que exclusivamente esto era panes para los sacerdotes. Era prohibido comerlo a alguien que no fuese sacerdote. Pero miremos cuán es importante el ejemplo que Jesús les coloca a través de esta palabra. Este ejemplo es muy bueno. ¿Por qué? Porque entre los utensilios sagrados, o sea, lo que les acabo de explicar en Levítico 24, 5, 9, dentro de los utensilios sagrados del tabernáculo de reunión estaba la mesa de los panes de la proposición, los cuales eran 12 porciones de pan colocados en 2 hileras de 6 cada uno. Ahora, este pan era renovado cada día y solo podía ser comido por los sacerdotes. Solo podía ser comido por los sacerdotes, ¿cierto? Pero un día llegó David huyendo de Saúl
y tenía necesidad de alimentos. Recordemos cómo Saúl, el rey Saúl, perseguía a David. David tenía que estar huyendo por causa de que, por la envidia que le tenía a David de haber matado a Goliat, y que todo el mundo dijo, a David le dio 10,000 y a Saúl 1,000, y entonces de allí empieza la envidia y la persecución. Es así como David, huyendo con todos los que le acompañaban, tienen hambre y se acerca entonces dice que la palabra de Dios es donde dice que llegó David huyendo de Saúl y tenía necesidad de alimento, y lo único que había era el pan de la proposición, y el sacerdote Ahimelech se lo permitió, porque ante cualquier rito la necesidad humana tiene prioridad. Entonces fíjense, dice que así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Entonces, ¿por qué le dieron el pan a David? ¿Qué era lo que Jesús quería enseñar allí? Jesús quería enseñar por qué, si este pan era sagrado, únicamente era sacerdote, David no era sacerdote. ¿Por qué lo comió? ¿Por qué rompió la regla? ¿Por qué? Entonces Jesús está enseñando allí que aunque era para los sacerdotes, pero había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Era el hambre. Y así, de esta manera, empieza a mostrarle a los fariseos que ante toda esa regla, que ante todo lo que ellos tienen, está la necesidad humana. Y que por tal razón los discípulos tenían hambre y ellos podían tomar en ese día de reposo esa espiga. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Lo que podía violentar el día de reposo era que ellos tomaran un saco, porque en ese tiempo no era permitido que se tomara y se llevara un saco, porque era considerado que se robaba. Tenía que ser la semana de trabajo, ¿cierto? No se podía tomar y echar un saco porque se consideraba que estaban robando. Y por eso en esto ellos llevaban apenas en las manos lo que necesitaran comer. Por eso el Señor les dice que sus discípulos tienen hambre, tienen necesidad, y que así como aquel pan que era sagrado y que David, que no era sacerdote, lo pudo comer, así los discípulos también, que aunque ellos consideren que el día del reposo no podían comer eso, podían hacerlo, porque la necesidad que ellos tenían era hambre. Entonces, una vez más, queda evidenciado el increíble dominio y aplicación que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras, y le refuta a estos fariseos que se jactaban de dominar las Escrituras, de saberlas. Veamos la segunda excepción que Jesús hace utilizando las Escrituras. La segunda forma de defensa es excepción de la regla. La excepción de la regla aplica cuando la necesidad humana está presente, y utiliza la siguiente escritura: ¿o no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, en segundo lugar, Jesús apela a esta segunda fuente de autoridad en defensa de sus discípulos, hablando de la excepción del día del sábado. Entonces, entre las cosas que los fariseos consideraban trabajo está lo que hacían en el templo. Cuando la gente llevaba sus carneros como ofrenda al Señor, los sacerdotes tenían que matar los animales, tenían que prepararlos, tenían que cocerlos a fuego, y todo esto era trabajo. Entonces, y si había un día en el cual los sacerdotes trabajaban el doble, era precisamente el sábado, era precisamente el día de reposo donde más los sacerdotes trabajaban, por todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ahora,
Los sacerdotes que no cumplen el hecho de trabajar el día de reposo son perdonados, porque la ley aquí tiene una excepción debido a que los ritos y ministración del pueblo está por encima de ellos, y por ello Jesús le dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Diciéndole ellos: ustedes saben perfectamente que en el día de reposo los sacerdotes tienen que trabajar más, porque tienen que preparar, tienen que matar los animales, tienen que prepararlos, tienen que cocerlos. Ese día trabajan más, y precisamente ese día ellos mismos, que son representantes de Dios, están quebrantando la ley. Ahora, ¿por qué no los culpan? ¿Por qué son sin culpa? Y Jesús le dice: precisamente porque la gente necesita ese día ser ministrado, por la necesidad que tenía el pueblo de ser asistido en su vida espiritual. Entonces Jesús dice: así como esta ley tiene su excepción por la preeminencia del culto, o sea, porque era primero la necesidad que el pueblo tenía de cada día de presentarse al Señor, así también esa excepción se podía aplicar en el caso donde los discípulos necesitaban alimentarse. Entonces, con sus palabras, ¿cierto? Con esas palabras dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues posiblemente se refiere a la certeza y a la autoridad, ¿cierto? Se refiere a Él mismo. Estaba diciendo: pero digo que uno mayor que el templo está aquí. Está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios encarnado, y yo soy mayor que el día del reposo, porque yo fui el que instituyó el día de reposo por causa del hombre. Y yo mismo que creo esta palabra, que yo mismo la estoy dando, la di a conocer, yo mismo que soy el verbo de esta palabra, te estoy diciendo que es primero la necesidad. Por eso decía: he aquí uno mayor que el templo está aquí. Era el mismo Dios enseñando la palabra que él conocía, confirmándole y diciéndole que los sacerdotes no eran culpables, no merecían morir, porque ellos estaban haciendo un trabajo que era una necesidad para la vida espiritual del pueblo. Así vemos cómo van a través de la fuente de la Escritura, con estos dos pasajes, el Señor mostrándole a los fariseos que su interpretación no era así, que primero era la necesidad. Vemos la tercera defensa de las Escrituras. La tercera dice: la misericordia aprueba la prioridad de la necesidad humana ante cualquier regla religiosa. O sea, la misericordia. La misericordia. Dice: y si supieseis, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Una vez más el Señor ratifica su palabra al usar las Sagradas Escrituras citándola al profeta Oseas. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces el Señor decía: yo quiero que me conozcan, yo quiero que yo sea un Dios misericordioso, que soy un Dios de disciplina, de juicio, pero que para mí la necesidad es importante. Y le cita esa fuente de Oseas 6:6, donde dice: misericordia quiero. Entonces ahí estaban los fariseos que se jactaban de guardar todas sus leyes, pero habían olvidado lo más importante de la ley: la misericordia hacia sus semejantes. Por eso es que siempre encontramos en la palabra que encontramos el hombre de la mano seca, y ellos siempre buscando caída a Jesús, si el Señor sanaba la mano o no la sanaba. El Señor la sanaba y no estaba quebrantando el día de reposo, porque el día de reposo estaba refiriéndose el Señor al trabajo físico, a una semana
de un trabajo secular que tenemos todo de lunes a sábado, y el domingo nos preparamos para ir al culto, nos preparamos para visitar, nos preparamos para orar por otra persona, para estudiar más la palabra, para reunirnos con la familia. Eso es el día de reposo, pero que si aún en medio de ese día hay una necesidad, debemos de responder a esa necesidad. Y ellos estaban confundiendo entonces que el día de reposo era con reglas que ni ellos mismos podían llevar. No hagas esto, no venga lo otro, si está enfermo, pues que se quede enfermo, si el animal se fue a un pozo, ahí se queda. Y el Señor le estaba enseñando, no, Señor, es día de reposo, sí, pero si se presenta una necesidad, hay que suplir esa necesidad. Aquí vemos cómo la indiferencia hacia la necesidad del hombre era exagerada. Ellos olvidaban todo, pero era importante tanta regla, tanta cosa, y si la gente tenía que morir, que se muriera, que lo importante era eso. Y muchas veces también podemos estar, por ejemplo, tenemos un culto el domingo, listo, ese es el día del Señor, pero si de pronto se enfermó alguien en la casa, ocurrió un incidente, ese día usted no va al culto. ¿Por qué? Y es el día del Señor, pero se ha presentado una necesidad que se requiere que usted esté allí porque hubo un enfermo, porque hubo un accidente, porque se presentó algo, y el Señor está diciendo, sí, es el día del Señor hoy, pero hay una necesidad y quiero que suplas esa necesidad. Eso es lo que el Señor está enseñando. Y los discípulos eran totalmente indiferentes, tenían una indiferencia hacia la necesidad del hombre, totalmente exagerado. Y de nada les servía su sacrificio y todas sus costumbres religiosas si el amor y la piedad no los acompañaban. Hermano, cuán importante es que podamos comprender cómo Dios está mirando este día de reposo. Hay veces que toca hacer cosas porque aquella persona la necesita. Hay veces que se requiere sacrificarse de algo porque hay una necesidad de por medio. Y es lo que el Señor estaba enseñando aquí. Por eso Jesús les aclara que sería mejor que indagaran el significado de esas palabras, o sea, misericordia. Más bien el Señor le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Más bien le estaba diciendo, por favor, averigüen, investiguen qué significa la palabra misericordia. Averigüen, misericordia quiere decir compasión, quiere sentir el dolor de aquella persona por cualquier necesidad que se presente. Muchas veces somos estrictos, hermano. Muchas veces hay personas que, hermanos, estén convertidos, si el esposo está en la casa, es que hoy es el día del Señor y tengo que estar allá y tengo que cumplir por encima de lo que sea. Si no hay comida, no hay comida, si no tengo que hacer, no. Hay una necesidad, hay una necesidad. Es diferente cuando el día de reposo yo no voy porque me quiero ver un partido. Voy a un partido de James y no me lo voy a ver. Ahí sí estás quebrantando el día del Señor y no es bueno, porque realmente este cuarto mandamiento ahora es universal y sí tiene un sentido que ahora nuestro Señor Jesucristo estamos por gracia y de pronto no vamos a caer muertos así, pero sí es importante porque el cuarto mandamiento es para cumplirlo. Repito, fue cambiado del sábado a domingo a partir de la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús lo cumplió y reposó, y al día siguiente que resucitó, primer día de la semana, ahí está ese día de reposo, y por eso aparece en los 10 mandamientos y no pueden ser inquebrantables. Y por eso nosotros debemos de darle un valor importante al día domingo, porque es el día del Señor, es el día que debemos honrarle, hablar del Señor, glorificarle, darle a conocer a muchos esa palabra, compartir, pero que muchas veces
si se presenta algo en este día de reposo de una necesidad que alguien tuvo, que tenga que moverse, que tenga que requiera su ayuda, hay que hacerlo. Jesús les muestra su error, pues apelando a todas estas escrituras. Ya hemos visto la tercera fuente de la escritura con la cual Jesús le ha mostrado eso. Ahora vamos a ver la cuarta. La cuarta dice: Jesús mismo pone la necesidad humana por encima de las reglas religiosas. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, finalmente, sus palabras tienen que tomarse como verdaderas, porque Él es el Mesías. Dice, finalmente su palabra tiene que tomarse como verdaderamente, porque Él es el Mesías. Dios mismo, el dueño del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, dando a entender el Señor, es que yo soy el dueño del día del reposo. Es que yo hice el día de reposo para que todo ser humano descansara de sus trabajos seculares. Todos tienen que descansar y me glorifiquen a mí, me santifiquen a mí, puedan compartir con su familia, puedan dar a conocer el Evangelio. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Era el mismo Jesús, era el mismo Dios, el Verbo hecho carne, que había dado el día de reposo y que estaba instruyendo y diciéndole, aunque sea mi día, pero si en este día se presenta una necesidad en tu casa, en tu trabajo, donde sea, tú tienes que ir a cumplir esa necesidad, porque Él lo está diciendo. Entonces, allí lo que Jesús está diciendo, ahí al frente de ellos, estaba no el mejor erudito y versado comentarista de la Sagrada Escritura, sino el autor mismo de ella, de las Escrituras, y por tanto conocía la verdadera interpretación y aplicación de la ley. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo, pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. Bastaba tener misericordia para verlo. Pero, oigan bien, estos fariseos solo se preocupaban por sus tradiciones y eran indiferentes a la necesidad de la gente. Entonces, o sea que estaban invalidando el verdadero sentido, la verdadera interpretación, y es por eso que Jesús entra en controversia con los fariseos y a través de la misma escritura, que es el mismo quien es el autor de la escritura, le está mostrando cuál es el sentido del día de reposo. Y no es como ellos quieren hacerlo, que te quedes quieta, que no hagas, que no te muevas, que no te muevas aquí, que no hagas aquí. No, le decía el Señor, están interpretando mal el día del reposo. El día del reposo es descansar, el día de reposo es hacer esto. Pero si aún en ese día de reposo alguien necesita, ves y cumple esa necesidad, como lo vemos, que en el día de reposo, como los sacerdotes cumplían ese mandato, que merecían la muerte, pero a la misma palabra Dios dice no, porque es que el pueblo tenía necesidad de que se hicieran en ese tiempo los ritos de ser ministrados. Y es así como en Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermano. Entonces dice que esa es la religión pura y sin mácula. Y estos fariseos hacían lo contrario y hacían sufrir a la gente, le ponían en práctica en ese día de reposo, más bien era como una carga, era peor que la semana de trabajo. Y entonces eso Jesús lo que le vino a entender, no, el día de reposo es para que descansen. El día de reposo es para que puedan hacerlo. Por ejemplo, podríamos decir un domingo, toda la humanidad debe estar en reposo. Pero ¿por qué están unas farmacias abiertas? Porque hay necesidad de que si alguien se enferma necesita comprar un medicamento a la 1, 2 de la mañana. ¿Por qué están unos restaurantes que alguien trabaja? Porque hay necesidad, el que viaja, el que venga,
tiene necesidad de comer. Entonces vemos cómo, aunque ese día están, pero hay necesidades que tienen que ser suplidas. Lo diferente es cuando yo este día lo tomo y lo acomodo a caprichos que no tienen sentido, ¿cierto? No, me voy porque me quiero ver una película, porque hoy me voy para Coveñas, porque hoy me quiero y no tengo en poco el día del Señor. Pero es diferente cuando yo ese día es del Señor, como esos mandatos que en cada pasaje que el Señor mostró a través de la Escritura se hacían. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Por eso Jesús le citó esta palabra. Así, hermanos, que espero que esta palabra de que verdaderamente que es el día del reposo haya quedado clara y que podamos también nosotros darle valor al día del Señor como es el domingo, compartir con muchos, orar, buscar, pero que también que si ese día yo no pude ir a la iglesia porque se me presentó una necesidad, cumplamos esa necesidad. Cumplamos esa necesidad porque hay un enfermo, porque llegó alguien, porque se requirió de que tenía que estar allí. Entonces la misma palabra de Dios me está diciendo, bueno, está bien, hoy ves y ayuda allá. Haz esto. Entonces eso es lo que Dios quería del día de reposo. Y hermanos, mucho pueblo de Dios tal vez trabaja toda una semana, pero un domingo quiere ganar más plata, ¿cierto? Ya teniendo una semana y pasa por encima el día del Señor, el día de reposo, que es un cuarto mandamiento que está vigente porque Dios ha mandado ese descanso y que para nosotros ahora es domingo por la resurrección del Señor. Entonces muchos hermanos corren y un domingo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, voy acá por ganar más. Entonces allí no hay una necesidad humana, entonces ahí es únicamente puede haber una avaricia, quiero tener más, quiero trabajar más, me voy cuando estás pasando por encima eso. Entonces miremos y que a través de esta palabra podamos nosotros valorar el día del Señor, podamos nosotros ese domingo dedicarlo al Señor, estar en la iglesia, orar ahora, pues si está en esta virtualidad, allí en la virtualidad, si pues los que podamos ir a la iglesia es en la iglesia, podamos compartir la palabra, podamos en estos momentos pues celebrar ese día del Señor, orar si no se puede salir por todas las situaciones, pero es el día del Señor. Y Dios lo está pidiendo, Dios lo está tomando. Muchos toman este día como un día de recreación. Claro, este día de reposo también Dios quiere que para Él y también es un día recreativo donde precisamente todo el día Dios nos los está dando. Podemos buscar de Él, hablar, pero podemos compartir. Ese día de pronto usted celebró un cumpleaños en la tarde y es importante todo esto. Pero muchas veces siendo cristianos nos da igual este domingo. Nos levantamos, de pronto se sienta a ver una película, después se sienta a oír música, a ver de todo menos está honrando el día del Señor. Entonces, hermanos, en esta noche lo importante es recordarnos que ese cuarto mandamiento es vigente y que le demos al Señor lo que le pertenece, como le dijo el Señor a los romanos, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Démosle a Dios el día que le corresponde a Él, honrémoslos a Él con todo lo que ya sabemos de la palabra. No tomemos ese domingo para nosotros, para hacer lo que yo quiero, a la manera que yo quiera. Es del Señor, es para honrarlos, mi hermano. Que Dios les bendiga y les invito a orar. Señor, te doy gracias una vez más por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, que este día fue creado por causa de nosotros, para que descansemos, para que disfrutemos de salud, para que disfrutemos de recreación, para que nos preparemos más contigo y te busquemos, Señor. Ayúdanos a valorar este día. Perdónanos, Señor, si esperamos este domingo para hacer nuestra voluntad y no la tuya, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado que a través de la palabra, Señor, habrá momentos en que tal vez no podamos llegar a la iglesia, no podamos, Señor, porque se presenta una necesidad en nuestro hogar, en algo,
pero que aquí tu palabra nos dice, Señor, que primero es la necesidad, Señor. Pues ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendigo cada hermano que ha escuchado esta palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo aún esté dando más entendimiento. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y yo les bendiga. Que tengan buena noche. Hola, queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. El jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. ¡Lo esperamos!